Ya, está bien. 4 y 5, estamos ya transmitiendo. Y vamos a iniciar la clase del día de hoy. Tengo personas desde diferentes puntos del país. Les voy a pedir, por favor, silenciar a todos sus micrófonos cuando ingresen también. Vamos a iniciar. A ver, les decía que voy a iniciar siempre las clases preguntando, ¿no? Y ustedes tienen que saber responder. Las respuestas, por favor, me las van a hacer conocer en el chat, ¿de acuerdo? A ver, esta es la pregunta. El tema de hoy es Constitución Política del Estado, ¿verdad? ¿Qué, qué entendemos por Constitución Política del Estado y cuál es la importancia de la Constitución Política del Estado en los países? Vuelvo a repetir. ¿Qué entendemos por Constitución Política del Estado? ¿Y qué es o cuál es la importancia de la Constitución Política del Estado en los países? Todos los países tienen una constitución. A ver, vamos ahí escribiendo en el chat, por favor. Voy a ir leyendo sus mensajitos, sus respuestas, mientras vayamos desarrollando la clase. ¿De acuerdo? Ahora, si no me van a responder, entonces yo voy a preguntar a alguien y me tienen que responder. ¿De acuerdo? Espero que sus papás estén ahí también acompañando esta clase, así que atentos todos. Iniciamos entonces el tema. Mientras van escribiendo, a ver, ahí tenemos una respuesta que yo creo que es la máxima ley. ¿Sí? Interesante. El derecho de las personas del Estado también. Nadia y Axel están respondiendo. A ver, empezaremos aclarando. La Constitución resulta ser el texto con mayor jerarquía normativa en nuestro país. ¿Sí? Esa es la Constitución, un texto con la mayor jerarquía normativa del país. Es decir, ningún decreto, ninguna ley, ninguna ordenanza. Es más, según la pirámide de Kelsen, ningún tratado internacional está por encima de la Constitución Política del Estado en el caso boliviano. Sí, eso nos dice la pirámide de Kelsen. Hay diapositivas que he preparado y ahí está eso también. Entonces, a ver, toda ley que se escribe en un país, ¿sí? Siempre tiene que estar acorde a la constitución política del Estado. Todo decreto que es emanado desde el Poder Ejecutivo, ya sea el Poder Ejecutivo nacional, departamental o municipal, tiene que estar acorde y no ir en contra de la constitución política del Estado. A ver, aquí tenemos otras respuestas de ustedes. Dice Fabrizio Soto dice, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente saludable, protegido y sin riesgos. Sí, la Constitución, además de ser esta norma suprema, tiene diferentes aspectos, ¿no? Una de estas es la que menciona Farid Soto, el derecho de las personas. Pero también puede regular deberes, acciones, el funcionamiento del Estado, el poder legislativo, ejecutivo, judicial, el órgano electoral. Son órganos, ¿no? Los poderes del Estado. A ver, Briana dice, es un documento que establece los principios, derechos, deberes, es la madre de todas las leyes y por eso manda sobre ellas. Buena respuesta, es lo que acabo de mencionar. Vamos a seguir buscando otras respuestas. Lisette dice, el derecho de las personas pertenece a salud y seguridad. Ya, sí, está bien, regula también los derechos de las personas, ¿no? Entonces, todos los países siempre funcionan, las leyes que se establecen siempre están de acuerdo a la constitución de los países. En Bolivia pasa lo mismo, todas las leyes que se escriben, los decretos que se redactan desde el legislativo, ejecutivo, en sus niveles centrales, departamentales y municipales, tienen que estar en conformidad a la constitución política del Estado, ¿no? Eso es. Ahora, como sé que han leído, vamos a empezar con el tema. Voy a compartir pantalla. Ahí está. A ver,
Están viendo todos, ¿no? No sé si están viendo todos, por favor, aclárame. Ya, sí, estamos saliendo entonces. A ver, este es el primer tema de la materia de ciencias sociales que es propuesta en estos momentos. Vamos a empezar, ¿no? Vamos a hablar de la Constitución Política del Estado. Constitución Política del Estado, ¿no? Es el tema uno. ¿Cuál es el objetivo holístico? A ver, fortalecemos los valores de la igualdad, las oportunidades y las responsabilidades a partir del análisis crítico, reflexivo de la Constitución Política del Estado, mediante la aplicación de una cartilla educativa, ese material ya ustedes lo tienen, utilizando lecturas complementarias, los recursos tecnológicos disponibles y concientizando la prevención del COVID-19, promoviendo una conciencia social y autodeterminación crítica propositiva para la transformación de nuestra realidad. Eso vamos a trabajar el día de hoy. A ver, sigo emitiendo a personas. Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Empecemos con la Constitución. A ver, vamos a empezar viendo la estructura de nuestra Constitución Política del Estado. ¿Cómo está estructurada? Vamos a iniciar primero diciendo que la Constitución fue promulgada el 7 de febrero de 2009, ¿sí? La nueva Constitución que tenemos. Bueno, ya no es tan nueva, ¿no? Tiene más de 10 años ya de vigencia. Fue promulgada el 7 de febrero de 2009. ¿Alguien me puede decir en qué ciudad ha sido promulgada? Estoy sin el chat por si acaso ahorita, porque estoy en presentación. No sé si puede activar alguien el micrófono y decirme. ¿Nadie? No, no es en Sucre. No es en Sucre. No se promulgó en Sucre. Oruro. No, tampoco. De hecho, a ver, vamos a hablar del tema de Oruro, ¿sí? La Constitución fue aprobada en la ciudad de Oruro, fue aprobada por la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente era un ente que fue instalado inicialmente en la ciudad de Sucre, pero que terminó sesionando en Oruro y aprobando la Constitución, ¿no? Estos asambleístas constituyentes quienes redactaron la Constitución terminaron su trabajo en la ciudad de Oruro, pero no se promulgó en esa ciudad, se promulgó en la ciudad del Alto. ¿De acuerdo? A las personas que han respondido el Alto, muy bien. Eso es parte de nuestro conocimiento general. Entonces, entra en vigencia el 7 de febrero de 2009. Toda constitución siempre tiene diferentes partes, ¿no? Una parte orgánica que tiene que ver con cómo funciona el Estado y otra parte mucho más dogmática, digamos, ¿no? Que es donde está plasmado el espíritu de la Constitución cuando las personas piensan o el constituyente piensa en un sentido del país, en un sentido de vida, de cómo va a funcionar el Estado, ¿de acuerdo? Esas son las dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica. Vamos a empezar a desarrollar específicamente la parte orgánica, que es lo que más nos interesa en este curso rápido. Vamos a hablar primero de esto que estamos viendo, las bases fundamentales del Estado, los derechos, deberes y garantías. Vamos a hablar de la estructura y la organización funcional del Estado, la estructura y organización territorial del Estado, la estructura y organización económica del Estado, la jerarquía normativa y la reforma de la Constitución. Todo esto es parte de esta parte orgánica de la Constitución. Empezaremos por el punto 1. Dice bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. A ver, ¿qué podemos entender por un Estado de derechos, deberes y garantías? Vamos. Que el Estado nos proporciona derechos y deberes. ¿Ya?
De hecho, ¿Cuáles deben ser cumplidos? No quiere decir garantías, perdón. bien. A ver, cuando hablamos de derechos, nos referimos a los derechos humanos constituidos en diferentes acuerdos internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Los derechos que están establecidos en nuestra Constitución también están establecidos en la Carta, en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, en diferentes convenios y tratados internacionales, etcétera. Y tienen que ser respetados. ¿Sí? Ahora, ¿qué son los deberes? ¿Cuáles serán los deberes? A ver, que están establecidos en la Constitución. ¿Alguien? El deber social. Más o menos. ¿Otra persona? Vamos, vamos participando. Aquí no nos vamos a olvidar de los miedos. Vamos, retomemos. Conocer, cumplir y hacer las leyes. Ese es el principal deber de todo boliviano y boliviana, ¿no? Conocer y respetar las leyes. Es decir, las leyes que se promulgan a través del Ejecutivo y que han sido redactadas en el Poder Legislativo, mejor dicho, en los órganos, nosotros como bolivianos, como nacidos en esta tierra, deberíamos conocerlas, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos trabajar, para que podamos vivir en torno a esas leyes. Eh, por ejemplo, a ver, ¿el Estado me permite robar? No, No, ¿verdad? No. ¿Qué pasa cuando una persona roba, cuando una persona mata? ¿Qué pasa? Existirá una ley que te diga, ah, sabes que has matado, has robado y ahora te vamos a castigar, te metemos a la cárcel. ¿Existe eso? sí. Existe, Sí. ¿verdad? Es porque los bolivianos tenemos deberes, primero, de conocer las leyes y de cumplir las leyes, porque el robo, el asesinato son delitos tipificados en el Código Penal, ¿verdad? Ahora, ¿qué son las garantías? ¿Qué son las garantías? Las Son garantías, el conjunto de Dios de la Constitución Nacional. perdón, otra vez, Profe, dígame. son la protección que establece la Constitución Política sobre nuestras libertades y derechos. Exacto, es eso, son garantías constitucionales. A ver, por ejemplo, yo tengo derecho a la movilidad, ¿sí? Yo puedo movilizarme por todo el territorio nacional, ¿de acuerdo? Puedo salir de mi casa, bueno, ahora estamos en un periodo de excepción, pero si estuviéramos en un tiempo sin pandemia, ustedes podrían ir de su casa al colegio sin ninguna restricción, podrían ir. Sí, Van, ¿no ve? ¿Qué pasaría si sí, existe una persona que te dice, sabes que no puedes ir a tu colegio y te priva? ¿Está atentando contra tus derechos? Sí. ¿Contra qué sí, derechos? Primero, profe. el derecho a la movilidad y Derecho segundo, el de la derecho a la educación. educación. A la ¿Verdad? derechos a la garantía. ¿No ve? Entonces, el Estado te tiene que garantizar, el Estado te tiene que garantizar que tú puedas transitar por cualquier punto. ¿De acuerdo? Por favor, les voy a pedir nuevamente silencien sus micrófonos. ¿Sí? Eso es. Son garantías. A ver, cuando pasa que a una persona la detienen, ¿de acuerdo? Por cometer algún supuesto delito. Póngase que me han detenido a mí por robar, por decir, ¿no? Y me agarra la policía y me meten a la cárcel, ¿sí? Me arrestan, se llama eso, ¿no? ¿Por cuánto tiempo me tienen que arrestar? ¿Saben? 8 horas. Exacto, 8 horas.
Pero, ¿y si la persona dice, ah, no, pero él es el ladrón? ¿Por qué solamente le han arrestado 8 horas? ¿Qué pasa en ese caso? Para encontrar más pistas sobre el presunto Exacto, caso de asesinato exacto. o robo. De acuerdo, muy bien. El Estado lo que tiene que hacer es activar una investigación en mi contra y tiene que iniciar en el máximo tiempo posible para establecer mi culpabilidad o no, para ver si soy inocente o no. Pero si el Estado no se agiliza y la otra parte no acciona o no hace una acción penal en mi contra, yo tengo la garantía constitucional de quedar en libertad después de esas 8 horas de arresto. ¿De acuerdo? Así funcionan las leyes, así funciona el derecho también. A ver, vamos a ir respondiendo preguntas. Existen diferentes garantías constitucionales. Otra de las garantías constitucionales es ninguna persona puede ser condenada si es que no se le demuestra el delito al que ha sido tipificado, por decir, ¿no? Es decir, a mí por el simple hecho de ser sospechoso de un robo no se me puede condenar. O sea, tienen que existir pruebas de convicción, diferentes tipos de pruebas objetivas, etcétera, que demuestren de que yo realmente he sido el que ha incumplido la norma y merezco una sanción. Esas son las garantías constitucionales. ¿De acuerdo? Ahora, entre los derechos, los deberes y las garantías, existe así como una especie de, bueno, esas tres partes andan como agarraditas de la mano. Por decir, yo tengo derechos, pero también tengo deberes y el Estado me tiene que garantizar el ejercicio de esos derechos. Pongo un ejemplo. ¿Tenemos derecho a la educación, sí o no? Sí, Sí. ¿Cuál sería nuestro deber como ciudadanos respecto a ese derecho? Estudiar. somos Aprovechar la oportunidad de estudiantes. estudiar. Estudiar, prepararse, ¿verdad? El gobierno, el Estado, vamos a hablar del Estado, ¿no? No del gobierno. El Estado, eh, en la Constitución establece que la educación es obligatoria hasta el nivel secundario. ¿De acuerdo? Es decir, te da un derecho, tienes el derecho a estudiar, pero tienes que cumplir un deber. Tu deber es estudiar por lo menos hasta el bachillerato. Ahora, ¿cuál es la garantía que te da el Estado para que cumplas ese derecho? Te tiene que garantizar la educación, tiene que solventar económicamente a los profesores que dan clases, establecer la infraestructura, los colegios, los asientos, los pupitres, los baños, etcétera. Se dan cuenta, entre los derechos, deberes y garantías existe una coordinación de tres. Estos tres siempre van a ir como que agarraditos de la mano. Sigamos avanzando. A ver, dice, estableció en el artículo 1 al 12 de la Constitución Política del Estado. En estos artículos, si ustedes tienen Constitución, ahí pueden ver las bases fundamentales del Estado, ¿no? Los derechos, deberes y las garantías. ¿Sí? El punto 2 es estructura y organización funcional del Estado. ¿Cómo funciona el Estado? Órgano legislativo, órgano ejecutivo, órgano judicial y órgano electoral, lo que en la anterior Constitución se denominaba como poderes, y en muchos países aún tiene el nombre de poderes. A ver, pregunto, ¿qué es el órgano legislativo? Es lo que está formado por senadores y diputados. Exacto. La Asamblea Legislativa Plurinacional forma parte del órgano legislativo. ¿Y quiénes componen la Asamblea Legislativa Plurinacional? Diputados y senadores. Bien. Segundo, órgano ejecutivo. ¿Quiénes componen el órgano ejecutivo? El presidente, el vicepresidente y los ministros. Los ministros de Estado. Muy bien. Tercero, órgano judicial. ¿Quiénes componen? La Corte Suprema de Justicia. ¿Qué más? El Tribunal Supremo de Justicia. Eso es, ya no es corte, es Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales. Tribunal de la Constitución Plurinacional, jurisdicción agroambiental, ¿Sí? jurisdicción indígena, ordinaria, campesina y
Creo que era Consejo de la Magistratura. Magistratura. Sí, No me eso acuerdo es. muy bien, pero es lo que me acuerdo. Bien, muy bien. Están leyendo y eso me gusta. El órgano judicial está compuesto por los tribunales, ¿sí? El Supremo y los departamentales, el Tribunal Agroambiental, la jurisdicción indígena originaria, el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y cada quien con sus diferentes derivaciones. Muy bien, eso es el órgano judicial. Regula la justicia. Punto 4, el órgano electoral, ¿sí? El órgano electoral es el máximo nivel de órgano. eh, ¿Vamos? A ver, otra vez. Sin miedo. el tribunal electoral es el máximo nivel de órgano electoral y tiene jurisdicción nacional. ¿Ya? Sí. De hecho, todos los órganos que forman parte de la estructura y organización del Estado tienen jurisdicción nacional. ¿De acuerdo? Ahora, esto es lo que hace la democracia, ¿no? El funcionamiento equitativo de estos cuatro órganos. ¿Sí? Ninguno puede estar por encima de y ninguno puede estar por debajo de. ¿Sí? Les había dicho que el Estado funciona en base a normativas, en base a leyes, y nosotros, las personas que convivimos, que habitamos este país, también funcionamos en base a leyes, también habitamos en base a leyes. A ver, ¿podrá, por decir, el órgano ejecutivo sacar un decreto, porque los decretos son específicamente ¿verdad? ¿Podrá sacar un decreto, digamos, que autorice que cualquier persona puede ingresar a cualquier casa? No, ¿Por qué? porque ahí interfieren las leyes. O sea, Exacto, no es cualquier cosa el Estado, Interfiere en nuestros derechos. El claro, derecho a la exacto, privacidad. muy bien. Estaría yendo en contra de nuestros derechos, específicamente el derecho a la propiedad privada. ¿De acuerdo? El órgano judicial, si saca alguna resolución suprema, algún auto o saca jurisprudencia indicando de que cualquier persona puede ingresar a cualquier casa, aunque no sea la suya, está yendo en contra de la norma, ¿verdad? Y cualquier autoridad que sea del órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, que haga eso, cualquier persona siempre va a ser castigada o condenada porque existen leyes que protegen esos derechos. Sigamos avanzando. Profe, A ver. A ver, jerarquía normativa y reforma de la Constitución. Eso es lo que les decía, ¿no? Hay una pirámide de Kelsen que nos dice qué normas son supremas, qué normas están por debajo de. En esta primera parte podemos ver que la primera norma que tenemos a la cabeza de esta pirámide kelseniana es siempre la Constitución Política del Estado, ¿sí? Después están los tratados internacionales, tratados y convenios internacionales. Por debajo están las leyes nacionales que las emana el órgano legislativo, los estatutos autonómicos, estos pueden ser departamentales, las castas orgánicas que son municipales, la legislación departamental, municipal e indígena. Por debajo de las leyes nacionales, etcétera, están los decretos, reglamentos y las resoluciones de los órganos ejecutivos. ¿De acuerdo? Es decir, un decreto no puede ir por encima de una ley ni por encima de la Constitución. Un reglamento, que está aquí abajito, no puede ir en contra de una ley o un tratado internacional y mucho menos de la Constitución. ¿Está entendiendo, verdad? Esta es la jerarquía profe, normativa. Sigamos. A ver, punto 4.
Estructura y organización económica del Estado. El Estado tiene que establecer diferentes actividades económicas y tiene que regular esas actividades económicas para que pueda desempeñarse de mejor manera las personas que realizan economía, ¿no? El Estado reconoce diferentes tipos de economía y a esto se lo ha llamado el modelo económico sociocomunitario, ¿no? En algún tiempo. La base de la economía es que es una economía plural. Tenemos la economía comunitaria, la economía estatal, la privada y la social cooperativa. A ver, ¿qué es la economía comunitaria? ¿Qué entendemos por economía comunitaria? La venta en los mercados. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, empezaremos por lo que ha hecho su compañera. La economía comunitaria es reconocida y es practicada específicamente por nuestros pueblos indígenas, originarios y campesinos. Sí, y dentro de la economía comunitaria existen usos y tradiciones económicas que han perdurado ancestralmente. Han escuchado hablar del trueque, sabrán qué es el trueque, ¿verdad? Es parte de la economía comunitaria, ¿de acuerdo? Es esta economía que en muchos sentidos la llaman economía informal, etcétera, pero que es aplicada específicamente dentro de estos sectores que están reconocidos en nuestro país. Poblaciones indígenas, originarias y campesinas. Vamos a la segunda, economía estatal. ¿Qué es este tipo de economía? ¿Saben? ¿Qué es la economía? ¿De autoconsumo? Más o menos, ¿no? A ver, la economía estatal tiene que ver con políticas macroeconómicas, es decir, el Estado puede realizar políticas macroeconómicas, más que todo al momento en que es capaz de venderle como Estado boliviano o comprar como Estado boliviano diferentes productos o servicios a nivel nacional o internacional. Esa es la economía estatal. Por ejemplo, Bolivia cuenta con recursos naturales. Sí, Deme dos ejemplos de recursos naturales. agua, recursos naturales serían, claro, pues agua, Hidrocarburos, seguros, Hidrocarburos, ¿qué más? minerales, Minerales, El agua y el oro y estaño, hidrocarburo, profe. Lo tengamos sueltito, mamá, pues ya cuando vayamos a Santa Cruz ya lo hacemos en el pantalla. salario Hasta dónde A vamos a ver. hacer pantalla. A ver, vamos a silenciar los micrófonos. Muy el bien, salar de Uyuni, el litio, ¿no? A ver, el Estado cuenta con recursos naturales. Muchos de estos son recursos estratégicos. Si ustedes se van a adentrar a la Constitución, Usted nomás, pues. se van a enterar de que muchos recursos estratégicos son propiedad del Estado. Es decir, el Estado tiene la capacidad de industrializar y de vender en algún momento si se necesita vender este tipo de recursos. Y ahí estamos hablando específicamente de los hidrocarburos, los minerales y otros, ¿no? Está en el litio, está el hierro que tenemos en Santa Cruz, recursos hídricos, etcétera. Son recursos naturales estratégicos del Estado, ¿de acuerdo? Ahora, el Estado tiene la capacidad de vender este tipo de recursos como materia prima o de manera industrializada, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vendemos gas. ¿Vendemos gas? ¿Bolivia vende gas? sí, sí, ¿Gas? Sí, pero Gas, y varios países le compran el gas a Bolivia, ¿de acuerdo? Y los ingresos que provienen producto de esa venta ingresan a las arcas del Estado. Eso se llaman políticas macroeconómicas y son parte de la economía estatal,
¿sí? Lo mismo puede hacer con el litio, lo mismo puede hacer con el mutún, el hierro, lo mismo puede hacer con los minerales, etc. Ahora, ¿qué es la economía privada? ¿Que solamente es para el beneficio del país o departamento? No. El beneficio de una persona o una unidad. De uno mismo. A ver, la economía privada, de las personas. es aquella que es realizada específicamente por Es todo movimiento financiero de empresas que no dependen que dependen de un Estado. que no dependen más bien de un Estado, no dependen de un Estado. Es decir, yo puedo hacer una empresa, una empresa de qué podría ser, por decir una fábrica de zapatos, ¿de acuerdo? Una fábrica de zapatos. Los zapatos Sí. que yo vaya vendiendo y la ganancia que vaya obteniendo producto de la venta de esos zapatos, ¿me va a beneficiar a mí o le beneficia al Estado? Al Estado. A ti. Al Primero, individuo. Lo personal. Al Estado. exacto, Al primero me Estado. beneficia a mí, ¿de acuerdo? Sí. Primero me beneficia a mí, lo que no implica que yo no tengo responsabilidad con el Estado. ¿Cuál sería mi responsabilidad con el Estado? El Estado también se va a beneficiar de eso. Pero ¿cuál ¿Pagar sería mi impuesto? responsabilidad? Los impuestos. Exacto. Impuestos. Los Impuestos. Los como impuestos. bolivianos, ¿sí? Ahí está. Miren, vamos a hablar de otro derecho y otro deber de los bolivianos. Todos tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a producir nuestras cosas, vender nuestras cosas, etc. Tenemos ese derecho, ¿sí? Pero ¿cuál sería la obligación? Los impuestos. Exacto. Los ¿Se dan cuenta? impuestos. Siempre los derechos y los deberes y también las garantías, por eso ese dicho, van pegaditas de la mano. ¿De acuerdo? Esa es la economía privada. Es esa capacidad económica que tiene una persona, un grupo de personas para hacer fábricas, empresas, etcétera, y van a ganar de eso. El Estado les respeta, les reconoce, pero también ellos tienen deberes. Su deber es aportar al Estado con impuestos. Vamos a la siguiente actividad económica reconocida en el Estado, la social cooperativa. ¿Qué es este tipo de economía? ¿Qué es? A ver. ¿Qué es la economía social cooperativa? Es un sector de la economía que está en el sector privado y en el sector público. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de las cooperativas mineras? No. Sí. Pero conocen los sectores mineros, ¿verdad? Dentro de los sectores mineros propiamente dichos, existen diferentes tipos de actividad minera. ¿Sí? Existe la minería estatal, que es regulada por la Comibol, el Estado. Existe la minería privada, pero también existe la social cooperativa. Y yo me atrevo a decir que la mayor parte o cantidad de las minas en Bolivia están administradas por ese tipo de forma económica. Estas cooperativas, un grupo de personas, ¿de acuerdo? Que se reúnen, que aportan, etcétera, y que en este caso la minería van a empezar a explotar estos minerales, se van a beneficiar de las ganancias, pero también tienen su relación de obligación en impuestos con el Estado, ¿de acuerdo? Entonces, el Estado establece estos tipos de economía comunitaria, que es propiamente de nuestros pueblos indígenas, originarios y campesinos. La economía estatal es la capacidad de políticas macroeconómicas por parte del Estado boliviano. La privada, que tiene que ver con los empresarios, microempresarios, mediano empresarios, privados, y la social cooperativa. Estos grupos de personas que se asocian para realizar actividades. ¿De acuerdo? Eso es. Punto 5. Estructura y organización territorial del Estado. A ver, dice, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el artículo 269, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios, territorios indígenas, originarios y campesinos. ¿Sí?
Eso lo sabemos todos. Tenemos 9 departamentos, tenemos provincias, municipios y territorios indígenas originarios y campesinos. Pregunta, pregunta. A ver, cada departamento, cada municipio y cada territorio puede tener su propia legislación. ¿Cómo? Vuelvo a la pregunta. Cada departamento, cada municipio, cada territorio indígena puede tener su propia legislación. Sí, 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 profesor. cada- ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Saben? A ver, les explico. Cada ¿Sería para todo el departamento, país? ¿perdón qué? ¿Sería para todo el país? No. De hecho, Para- cada departamento, cada municipio, cada territorio o región del país sí puede tener su propia legislación siempre y cuando no vaya en contradicción a las leyes y decretos nacionales. ¿Esto por qué? Porque Bolivia es un país con autonomías, aunque esta autonomía en muchos municipios o departamentos no se esté aplicando, pero tienen esa capacidad legislativa. ¿De acuerdo? Y esto está regulado por cartas orgánicas, una ley marco de autonomías que tenemos, estatutos autonómicos, etc. ¿Sí? Cada departamento, municipio, territorio, sí puede tener su propia legislación, siempre y cuando esta legislación no vaya en contra de la Constitución y tampoco de leyes nacionales. Las leyes nacionales son supremas, ¿no? O sea, van y su nivel de aplicación es siempre en todo el territorio nacional. ¿De acuerdo? Pero, digamos, una resolución autonómica del municipio de Villazón no puede ser aplicada en el municipio de La Paz. ¿De acuerdo? Por el principio autonómico. En eso espero que siguiente diapositiva. Bases fundamentales del Estado. ¿De acuerdo? En la parte inferior tenemos el artículo 1 de la Constitución. Dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Analicemos. Ahí arribita tenemos algunas cosas que he podido sacar del artículo 1. Empecemos a analizar el artículo 1. Dice, Bolivia se constituye en un Estado unitario, social de derecho, plurinacional y comunitario. ¿Qué entendemos por esta parte? ¿Qué me pueden decir? Libre, independiente. A ver, empecemos por esa parte. Un Estado unitario. ¿Qué es un Estado unitario? que todos somos bolivianos. Ya, bien. ¿Qué más? que siempre estamos unidos. Deberíamos estar unidos. Bien. ¿Qué más? Mm, ¿Qué más? A ver, vamos pensando con ideitas. ¿Qué más? Libre. No. A ver, se entiende como Estado unitario, ¿sí? A la cualidad que tiene un Estado para regular, unificar sentidos, leyes, la Constitución, los mismos derechos, y nos consolidamos como un solo país, ¿no? Somos bolivianos, y al momento que decimos bolivianos, nos referimos a que pertenecemos a un país, ¿sí? Ese es el sentido de unitarismo. Ahora, ¿qué es social de derecho?
¿Qué es social de derecho? Hola. ¿Serían los derechos que tenemos en la sociedad? Exacto. Derecho que tiene el país. Exacto. A ver. El derecho que tenemos todos los bolivianos. Exacto. Bien. El hecho de que yo nazca, haya nacido en este país, me concede el derecho a un sistema de salud, me concede el derecho a un sistema de educación. ¿Sí? Sí. Sí. A eso es. Es decir, nuestro Estado funciona en base a derechos. Y la sociedad, por eso dice social de derecho. La sociedad tiene que trabajar, tiene que vivir, cohabitar en base a derechos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es plurinacional y comunitario? Por las diferentes culturas. Por las diferentes culturas. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Diversidad de personas. Se entiende por un Estado plurinacional y comunitario porque reconoce y respeta las diferentes naciones que existen en nuestro país. ¿De acuerdo? Reconoce y respeta las diferentes naciones que existen en nuestro país. Por eso es plurinacional, ¿no? ¿Cuántas naciones están reconocidas en nuestra Constitución? ¿Cuántas naciones están reconocidas en nuestra Constitución? ¿Cuántas naciones? 36. 36 naciones. Ahora pregunto. 36 lenguas, profe. 36, ¿verdad? Ahora, Sí. ¿cada nación tendrá su lengua? Sí. Y Viene. ¿Cada nación tendrá su forma de expresión cultural? Sí. sí, profe. ¿No ve? Cada nación tendrá sus diferentes ritos espirituales, su religiosidad, su filosofía, su cosmovisión. Sí, su religión. Pues sí. Bien, Su ¿verdad? cultura, nacionalidad. Entonces, cuando estamos hablando del sentido de plurinacionalidad, es que como bolivianos tenemos que tener la capacidad de respetar y de reconocer esas diferentes actividades culturales, manifestaciones culturales, y lo que tenga que ver. ¿Sí? Tenemos 36 naciones, 36 lenguas reconocidas en nuestra Constitución. ¿De acuerdo? También se reconoce la parte comunitaria, es decir, la parte de forma de vida o la parte de cómo cohabitan estos pueblos y naciones. Y cómo podemos cohabitar también nosotros en nuestras ciudades. ¿De acuerdo? Libre, independiente y soberano. A ver, ¿por qué dice esto la Constitución? Libre y soberano. ¿Por qué primero libre? Somos libres de vivir. ¿De vivir cómo? A tener pues ideales y criterios. Exacto, tenemos Mediante al voto. Costumbres y ideologías Somos libres y a religión y expresar cultura. porque nacimos Ya. en Bolivia. Ya, a ver, tenemos diferentes libertades, principalmente como personas, pero además el país es libre de tomar sus propias decisiones. El Estado es libre de tomar sus propias decisiones. Si no quiere vender gas, no lo vende. Si no quiere vender litio, no lo vende. Si no quiere vender petróleo, no lo vende. Si lo quiere vender, pues lo venderá. ¿Me entienden? Eso significa la libertad estatal. ¿Sí? Independiente, ¿por qué? Porque no dependemos ni a nivel gubernamental, ni a nivel social, de ningún otro Estado. ¿Sí? El Estado es totalmente independiente. Es decir, vuelvo a la anterior premisa, ¿no? El Estado es independiente de cualquier resolución que se dé en la Argentina, o en Brasil, o en Chile. El Estado boliviano, como es independiente, no se sujeta a ningún
a ninguna fuerza extranjera, digamos, ¿no? En el sentido político, legislativo, social, etcétera. Soberano, ¿por qué? Porque Bolivia tiene esa cualidad y esa capacidad de tomar sus propias decisiones. El Estado boliviano tiene esa capacidad de decir, vamos a industrializar esto, o no vamos a industrializar esto, o vamos a vender esto, o no vamos a vender esto. Esto es la soberanía, ¿sí? Democracia, ¿por qué? Porque funcionamos en base a una forma de gobierno que es esta, precisamente la democracia, ¿no? Y la democracia siempre va a existir en nuestro país cuando estos cuatro órganos, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral, no se contradigan, no peleen, existe el mutuo respeto entre diferentes órganos. Mientras exista todo eso, el reconocimiento a los derechos de las demás personas, vamos a vivir siempre en democracia. En el momento en el que negamos la participación de un grupo de población, de un pueblo indígena o de nuestros compañeros que no piensan igual que nosotros, estamos atentando ya contra el derecho supremo que también es la democracia. ¿Sí? Intercultural. ¿Por qué intercultural? Porque en nuestro país viven pacíficamente muchas culturas. ¿Sí? Tenemos diferentes manifestaciones culturales nosotros, que van desde nuestras formas de comer, nuestras formas de sentarnos, nuestras creencias religiosas, nuestras afinidades espirituales. Todo eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Todos tenemos nuestras propias manifestaciones y vivencias culturales. Y entre esas manifestaciones culturales también tiene que existir el respeto mutuo. A eso nos referimos con interculturalidad. Tenemos que aprender a cohabitar con el que es diferente culturalmente de nosotros. ¿De acuerdo? Descentralizado, ¿por qué? Porque se establece un Estado con autonomías, con una ley marco de autonomías, con leyes autonómicas departamentales o con cartas orgánicas, leyes municipales autónomas, etcétera, etcétera. ¿Sí? A esto como que le falta darle un poco más trabajo a nivel estatal, pero la Constitución establece que somos un Estado autonómico. Bolivia se funda en la pluralidad, el pluralismo político. ¿A qué se refiere con pluralismo político? ¿Qué es el pluralismo político? Distintos partidos políticos. Pueden ser partidos políticos, fuerzas políticas, agrupaciones ciudadanas, la misma forma de administración del Estado en la Asamblea Legislativa. Tenemos representantes políticos de diferentes fuerzas. A eso se refiere con pluralismo político, ¿sí? En el momento de que exista una sola fuerza, por decir, que tenga la capacidad de aplastar y de gobernar a los demás actores políticos, en ese momento como que la democracia empieza a peligrar, ¿no? Y a eso tenemos que apuntar siempre, a no imponer las mayorías en democracia sobre las minorías. De eso no se trata la democracia. La democracia trata de, como mayorías gobernamos, digamos, pero respetando a las minorías. ¿De acuerdo? Ese es el principal sentido de la democracia. Ahora, ¿tenemos pluralismo económico? ¿Sí? Hemos dicho, existe economía estatal, economía comunitaria, economía social cooperativa y la economía privada, si no me equivoco, ¿no? Son 4 formas de economía que reconoce el Estado. Ahora, ¿tenemos pluralismo jurídico? ¿Existe pluralismo jurídico o se aplica la misma ley para todos? La misma ley para todos. Sí, se aplica la misma ley para todos. Eso es lo que se llamaría justicia ordinaria, ¿verdad? Un código civil, un código penal que regulan el accionar y las faltas que puedan cometer las personas. Pero la Constitución también establece el pluralismo jurídico en relación al reconocimiento, y esto es importante, al reconocimiento de la justicia consuetudinaria, o lo que se llamaría justicia indígena, originaria y campesina. ¿De acuerdo? El Estado reconoce también
este tipo de justicia, la justicia comunitaria como se conoce normalmente, pero es una especie de justicia consuetudinaria. A ver, cuando yo agarro a un ladrón aquí robando en mi barrio y lo linchamos, ¿eso será justicia comunitaria? Sí, sí, No, no, profe. Sí, Y no. eso no es justicia comunitaria, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es justicia comunitaria? Primero, lo estamos agarrando al ladrón, lo estamos linchando, lo estamos pegando, lo estamos matando, etcétera, etcétera. Esa no es forma de hacer justicia comunitaria. Las personas que hablan de eso, hay que empezar a corregirles y decirles que te has equivocado, eso no es justicia comunitaria. Les cuento, a ver, les cuento. La justicia comunitaria tiene que ver básicamente con resarcir el daño que se ha ocasionado. Y en esto nuestros pueblos han sido muy sabios, ¿de acuerdo? Porque se iban más al resarcimiento del daño que se hace sobre la víctima. La justicia ordinaria, cuando te agarran peleando, robando, ¿de acuerdo? Lo que hace el Estado es castigarte y meterte a la cárcel si se comprueba tu culpabilidad, ¿verdad? Eso es justicia ordinaria. Pero ¿qué pasa con la víctima? El Estado le devolverá, por decir, los $10,000 que le ha robado el ladrón, no le devuelve, ¿verdad? A no ser que recupere mediante procesos, etcétera, etcétera. Pero no se va más al tema del resarcimiento de daños sobre la víctima. Eso es la justicia ordinaria. En cambio, la justicia indígena, originaria y campesina, o justicia consuetudinaria, tiene que ver con el resarcimiento de daño, en el sentido de que si en una comunidad es pillado un hombre robando, la comunidad, ¿qué hace? Lo agarra al hombre y le dirá, ¿sabes qué? Has robado, por decir, $10,000, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Eres culpable, eres culpable. Lo que ahora vas a hacer es resarcir el daño que has ocasionado a la familia. Trabajarás para la familia, mantendrás a tu familia y tendrás que dar parte de tu sueldo a tu familia, o vas a trabajar en su parcela, o en su chacra, o cuidando su ganado, etcétera, etcétera. La justicia consuetudinaria, indígena, originaria y campesina tiene que ver más con el resarcimiento del daño sobre la víctima. Y eso también se reconoce en nuestra Constitución. Por eso ese pluralismo político, económico y jurídico. ¿De acuerdo? En el momento, pero que agarran a un ladrón, lo linchan, lo pegan y lo matan, no están haciendo justicia comunitaria, es lo que están haciendo es otro delito, asesinato. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Entonces, la justicia no puede ir ligada, digamos, a un acto de violencia. ¿Se entiende? Pluralismo lingüístico. Ya hemos hablado de esto, tenemos 36 lenguas reconocidas en el Estado. Y para ser servidor público, tienes que por lo menos hablar 2 lenguas, 2 idiomas, ¿no? Si tenemos presidentes o vicepresidentes o asambleístas o personas que trabajan en el órgano judicial, estas personas tendrían, por mandato de la Constitución, por lo menos hablar 2, ¿no? Castellano y otro más, en el caso de que el castellano sea su lengua materna. ¿De acuerdo? Y todo esto funciona dentro del proceso integrador del país. Vamos, siguiente diapositiva. Principios, valores y fines del Estado. A ver, ¿cuáles son los principios, valores y fines del Estado? Ahí tenemos en pantalla los principios Ñandereco, del Estado son, Amayuya. están viendo, Amazú, Amayuya, Maquella, Sumacamaña, Tecocabi, Ñandereco, el Pajañán. ¿De acuerdo? Esos son. ¿Y por qué se habla de principios, valores y fines del Estado? Hablemos de Amazú, Amayuya, Maquella. ¿De acuerdo? ¿Será bueno robar? No, ¿verdad? ¿Será bueno mentir? No. ¿Será bueno ser flojo? No. Tampoco, ¿verdad? Por sabiduría ancestral, se tienen estos 3 mandatos y se los ha puesto en la Constitución como principios, valores del Estado. Ahora, ¿cuáles serían los fines del Estado? ¿Saben qué es el Sumacamañá? No. No.
Suma Cabaña se entiende como el vivir bien. ¿Sí? Se Los entiende- fines del Estado son los de construir una sociedad justa y armoniosa, Exacto. sin Ese es discriminación y explotación. Ese es el vivir bien. Ese es un fin del Estado, ¿no? Construir una sociedad equitativa, en derechos, obligaciones, construir una sociedad armoniosa entre la sociedad, pero también entre la naturaleza. ¿De acuerdo? También tenemos el Ñandereco, el Tecocabi, el Capajñán, ¿no? Que apuntan básicamente al bienestar común, apuntan al tema de la igualdad, apuntan a la tierra sin mal y el camino de la vida, ¿no? Eso es, ¿sí? Entonces, el Estado también incorpora este tipo de principios y valores, ¿sí? A ver, vamos, organización estructural del poder. Hemos dicho que el Estado funciona en base a 4 órganos: el órgano legislativo, ejecutivo, electoral y judicial. ¿Qué es el órgano legislativo y cuál es su principal o principales funciones? Órgano legislativo. ¿Cuál es la principal función del órgano legislativo? El que aprueba las leyes. ¿Sí? A ver, el órgano legislativo, que funciona en base a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está compuesta por la Cámara de Diputados y Senadores, tiene por principal objetivo elaborar leyes y aprobar las leyes, ¿no? Y estas leyes tienen que ir en favor de la población boliviana, ¿de acuerdo? Ellos elaboran y aprueban sus leyes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la principal función del órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado. Ya, pero Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. El que ejecuta las leyes. eso, a eso me voy. Es aquel que ejecuta, aquel Las que hace leyes. la ley, el órgano ejecutivo. Es decir, se hace una ley en el órgano legislativo, se aprueba la ley y el órgano legislativo le pasa al órgano ejecutivo. En el caso boliviano, Eva Copa preside el órgano legislativo y cuando se aprueba una ley de la Asamblea, pasa al Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el órgano ejecutivo, que en este caso está presidido por la presidenta Yanine Áñez, promulgue la ley y sea de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entre los dos órganos se tiene que trabajar de manera coordinada. Uno el que elabora la ley y otro el que ejecuta la ley. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál función del órgano electoral? De organizar las elecciones. Ahora, el órgano electoral... Para llevar adelante las elecciones nacionales y departamentales. Muy bien. A ver, el órgano electoral tiene como principal función velar por el adecuado funcionamiento inicialmente de ese órgano en etapa electoral, regular los procesos electorales a nivel nacional, departamental, municipal, regional y también indígena, originario y campesino. Tiene que regular las instancias electorales y democráticas, de participación democrática en esos entes que he mencionado: nacional, departamental, municipal, regional y la jurisdicción indígena, originaria y campesina. ¿Sí? Esa es la misión del órgano electoral. Ahora, ¿cuál es la principal función? ¿Cuál es la principal función del órgano judicial? Implanta la justicia.
Regular la justicia, administrar la justicia en todo el territorio nacional. ¿Sí? Los procesos civiles, penales, agroambientales, jurisdicción indígena, originaria, campesina, el Consejo de la Magistratura, que forman parte de este órgano judicial, tienen por principal función administrar la justicia en nuestro país. Cada órgano legislativo, ejecutivo, electoral y judicial, cada órgano es independiente de. Uno no puede estar por encima de otro y otro por debajo de. No puede, ¿de acuerdo? Lo que sí tienen que hacer es ponerse de acuerdo entre los 4 órganos para establecer la mejor convivencia pacífica en nuestro país. Es decir, el órgano ejecutivo no puede gobernar sin leyes, el órgano judicial no puede gobernar sin leyes que sean emanadas del legislativo, o el órgano electoral tampoco puede funcionar sin leyes. Las leyes y la Constitución regulan el funcionamiento de estos 4 órganos. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Así funciona la estructura del poder en nuestro país. Vamos al sistema de gobierno. ¿Cómo está compuesto el órgano judicial? El órgano judicial está compuesto por los tribunales supremos, tribunales departamentales, por el Consejo de la Magistratura, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria. ¿Sí? Gracias. A ver, sistema de gobierno, sistema de gobierno. Tenemos un sistema de gobierno democrático, ¿sí? Y eso está en la Constitución. Y tenemos diferentes formas, ¿no? Una democracia directa, participativa, una democracia representativa, etcétera, etcétera. ¿Qué será la democracia directa? ¿Qué es la democracia directa? El sufragio universal. ¿Qué más? A ver. De hecho, cuando hablamos de democracia, nos referimos específicamente al voto, ¿sí? Al sufragio. Pero cuando hablamos de democracia directa, nos referimos a que nosotros directamente podemos participar de maneras y formas democráticas. Por ejemplo, a ver, ustedes que estaban en colegio, en segundo y secundaria, presidente, vicepresidente de su curso y diferentes secretarios, ¿no? Actas, economía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí. ¿Estaban haciendo democracia? ¿Estaban practicando democracia al escoger a su presidente de curso? Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ustedes elegían directamente a su presidente o existía otra persona que se los escogía por ustedes? Nosotros Escogíamos mediante voto. Mediante voto directamente, ¿pues? A eso se denomina democracia directa, ¿sí? O sea, yo puedo votar por mi amigo que me cae mucho para que sea presidente de mi curso. O puedo votar por esa persona que ha hecho campaña en mi municipio para que sea alcalde, o para que sea gobernador, o para que sea presidente o presidenta. ¿Se entiende? Yo estoy participando directamente. No estoy mandando, ¿sabes qué, mami? Me lo vas a ir a votar por ese candidato. No, no funciona así. ¿De acuerdo? Eso se llama democracia. Democracia participativa. ¿Qué es democracia participativa? en donde se tiene en cuenta la voz y el voto. La democracia participativa también es una forma de organización y está reconocida por la Constitución y es regulada por diferentes leyes, ¿no? El tribunal, mejor dicho, el órgano electoral también tiene que ver específicamente con la participación de las personas. ¿Alguna vez han ido a un cabildo? No. Sí. ¿O han escuchado de los cabildos? Sí, profe. Esos son algunos ejemplos de democracia participativa.
En tu colegio también puede existir democracia participativa. Por decir, escogen por aclamación a una persona, cuando resuelven por aclamación algunos puntos. Todos participan. También participan de manera directa, ¿no? Eso se llama democracia participativa. ¿Perdón? Democracia representativa. ¿Qué es la democracia representativa? A ver, la democracia representativa tiene que ver con que nosotros designamos a una persona para que vaya y realice acciones por nosotros en el nombre de la democracia. Un claro ejemplo de la democracia representativa son los senadores y diputados. Es el presidente Diputados y del Estado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando yo voy a elecciones municipales, elecciones departamentales o elecciones nacionales y voto por un candidato de mi preferencia, estoy poniendo mi confianza absoluta para ese candidato, para que ese candidato pueda realizar las acciones más pertinentes según lo que yo estoy viendo. ¿Se entiende? El presidente puede O mejorar. sea, es decir, que es una persona que va en representación de un candidato. No, ¿sí? Perdón, no, hay mucha interferencia. Les voy a pedir, porfa, que cuando esté explicando apaguen su micrófono. ¿Ya? A ver, entonces, cuando nosotros tenemos el poder a una persona, un representante en este caso, para que pueda ejercer funciones nosotros. En elaboración de leyes, ahí tenemos a diputados y senadores que son elegidos por voto, y eso también pasa con el órgano ejecutivo, ¿no? Presidente y vicepresidente. Esto es lo que pasa en Bolivia, entonces. Siguiente diapositiva. Derechos fundamentales y deberes. Derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos sociales y económicos. Vamos por esta parte. Derechos fundamentales y deberes. A ver, denme a conocer, por favor, 3 derechos fundamentales. 3 derechos fundamentales. Derecho a la vida, derecho a la salud y derecho al estudio. ¿Ya? Derecho a la educación, ¿no? Específicamente. Derechos fundamentales. Derechos civiles y políticos. 3 ejemplos, por favor. Casarse. derecho a la propiedad. Sí, el matrimonio, la familia es un derecho. Derecho al Sí, son voto. derechos civiles a la propiedad privada, pero también es un derecho fundamental. Exacto, derecho a participar derecho a elegir y a ser elegido, ¿no? Derechos civiles y políticos. Muy bien. Derechos sociales y económicos. 3 ejemplitos de derechos. Derecho a la seguridad social, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la educación. Ya, derechos económicos, derecho al trabajo, derecho a producir mis propios ingresos, derechos sociales, derecho a la protesta, derecho a la huelga, derecho al reclamo, derecho a establecer diferentes acciones, ¿no? Si ustedes pueden revisar la Constitución, tenemos una infinidad de derechos, ¿sí? Y ustedes pueden ir adentrándose y concretando a ver qué derechos tenemos en Bolivia. Porque muchas personas, por no conocer los derechos con los que contamos, permitimos que esos derechos sean vulnerados, ¿no? Violencia contra los niños, niñas y adolescentes, violencia contra los ancianos, violencia contra las mujeres. No me están pagando en mi trabajo, por decir, me quieren... Discriminación. Están discriminando, exacto, me están discriminando, un montón de cosas. A veces aceptamos eso porque no conocemos nuestros derechos. Entonces, como hace rato hemos dicho, unos principales deberes de los bolivianos y bolivianas que habitamos este país es conocer nuestras leyes. Para eso tenemos que leer nuestra Constitución y por lo menos adentrarlos en saber qué derechos y qué deberes contamos, ¿sí? Para evitar también que esos derechos sean vulnerados, ¿de acuerdo? A ver,
aquí hay una preguntita, ¿no? Como también tengo derechos, también tengo deberes, ¿no? Conocer y respetar los derechos, formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato, es lo que decíamos hace rato, proteger y defender un medio ambiente, no debemos contaminar, tenemos que ser lo más austeros posibles al momento de consumir productos contaminantes. Denunciar y combatir la corrupción, lamentablemente este país vive día a día con situaciones demasiado corruptas a niveles estatales, etcétera, etcétera. Conocer y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Tenemos que conocer nosotros la Constitución y las leyes para nosotros cumplir, pero también hacer cumplir, ¿no? Por decir, en mi familia hay una persona que se está sobrepasando sobre los derechos de otra persona, está generando violencia, está generando discriminación, está generando cualquier cosa. Decirle, a ver, ¿sabes qué? Tenemos derecho a esto y por favor no atentes contra esos derechos. Es también uno de los roles que tenemos como bolivianos. Proteger y defender a los recursos naturales, ¿sí? Todo boliviano tiene que ser consciente de los recursos con los que contamos, naturales, protegerlos, defenderlos y ver que estos recursos sean utilizados de la manera más adecuada, ¿no? Un ejemplo básico de esto es no malgastar el agua, por ejemplo, ¿no? O lo que se da en Carnaval, cuando medio mundo está jugando con agua, cuando hay otras poblaciones que no cuentan con agua, ¿no? El agua, por si acaso, es un derecho humano, ¿no? El acceso al agua potable es un derecho humano, por si acaso. Y obligaciones es prestar el servicio militar, ¿no? El servicio militar obligatorio Profesor, yo tengo una duda ahí. está establecido en nuestra Constitución. A ver, dime. ¿El prestar el servicio militar en Bolivia es obligatorio para los varones y para las mujeres igual o no? No. Se establece para el servicio militar obligatorio en el tema de los varones, ¿no? No de las mujeres. ¿Eso no se tomaría como algo discriminatorio al sentido de los femeninos? Sí, sí, tienes mucha razón y no eres la única persona que está pensando esto, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ah, no, pero nos están discriminando a las mujeres, o nos están discriminando a los varones, ¿por qué nosotros más tenemos que hacer servicio militar? Y hay poblaciones de mujeres que dicen, nosotros también queremos hacer servicio militar. Igualdad de... Tendría que haber una ley donde tenga la libertad el hombre de elegir, porque no tampoco podemos No todos los hombres tienen que tampoco estar regidos a eso. Si las mujeres también están con libertad, ¿por qué los varones no? Sí, miren, aclarando ese punto, y en eso quiero que estén muy conscientes ustedes, ¿sí? Cuando el constituyente elabora una norma suprema, establece diferentes tipos de análisis y este es uno de los debates que se ha hecho precisamente en la Asamblea Constituyente. ¿Existe el servicio militar para todos o solamente para los varones? Y por votación ha terminado resultando ganador que solamente iba a ser para los varones. ¿De acuerdo? Ahora, tú me decías que, ¿por qué no se hace una ley para privar o para meterlos al servicio militar obligatorio? Primero, pregunto, ¿una ley puede modificar una constitución? Sí. No. No, No. no, No. no puede. Una ley que es, a ver, ¿quiénes hacen las leyes? Es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y el órgano legislativo. El órgano legislativo se le ocurre, por decir, abolir o abrogar, mejor dicho, derogar el artículo que establece el servicio militar obligatorio de la Constitución. ¿Mediante una ley lo podrá hacer? La respuesta es para modificar un artículo de la Constitución Política del Estado, lo que se tiene que hacer es un referéndum constitucional. ¿Y qué es un referéndum constitucional? Es cuando las personas van a las urnas a votar para derogar o para evitar que sea derogado un artículo, por ejemplo, este del servicio militar. ¿Sí? Vuelvo a repetir, para cambiar algún artículo de la Constitución no es suficiente una ley,
se tiene que ir a otra instancia en la que participen la mayor cantidad de bolivianos, que es un referéndum constitucional. ¿Sí? Un proceso que sería el plan. ¿Se entiende? Sí, Sí, gracias por haberme indicado esa parte. A ver, hasta aquí, queridos estudiantes, se han seguido la clase. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar? Preguntar. ¿Nada? Ya. Atentos todos entonces. Como nadie va a preguntarme, yo les voy a preguntar. ¿De acuerdo? Voy a silenciar a todos los micrófonos y atentos a su nombre. Así al azar. ¿De acuerdo? A ver. Ninel Berna dice. Ninel Berna, por favor, active su micrófono. La siguiente pregunta. Rapidito va a ser, ¿ya? Función principal del órgano ejecutivo. Hacer ejecutar las leyes. Hacer cumplir las leyes. Muy bien. Vamos a la siguiente. Lisette Flores, pregunta, active su micrófono. ¿Por quiénes está compuesto el órgano ejecutivo? Un momento, es que lo tenía anotado. Está compuesto por el presidente, vicepresidente, ministros y ese sería. Muy bien, órgano ejecutivo, gracias. Muy bien, Lisette. Vamos, Sebastián Segundo C, por favor, activa su micrófono. Sebastián Segundo C, activar su micrófono. Sebastián, ¿estás ahí? Creo que no. A ver, vamos. Briana. Briana, por favor, activar su micrófono. Sí, Ya. A ver, Briana, ¿por qué decimos que existe pluralismo jurídico? porque hay distintos leyes. Aquí hay distintas leyes. No. A ver, aclaro. La Constitución, el artículo 1, determina que existe pluralismo jurídico. Es decir, reconoce la justicia ordinaria hasta que es regulada por el órgano judicial, ¿verdad? Y tiene que hacer cumplir las leyes nacionales. Pero también reconoce la justicia indígena, originaria y campesina. Esta justicia que hemos dicho que es una justicia consuetudinaria, ¿sí? Eso es el pluralismo jurídico, ¿ya? Luz Ismenia, active su micrófono, por favor. Luz Ismenia, ahí está. A ver, Luz, siguiente pregunta. ¿Qué tipos de economía están reconocidas en nuestro estado? Luz, no te escucho. ¿Qué tipos de economía están reconocidas en nuestro estado? Nada. A ver, Remy Leónidas. ¿Qué tipo de economía están reconocidas en nuestro estado? Nada. Sí, profe. ¿Qué tipo de economías están reconocidas en nuestro estado?
Nada. A ver, voy a responder una pregunta que me hace Briana. Briana en el chat me pregunta, una parte de la Constitución dice acciones, ¿a qué se refiere acciones de defensa? Ya, ¿qué son las acciones de defensa? Se refieren a las acciones de defensa que puede aplicar una persona cuando ve que algún derecho está siendo vulnerado o cree que está siendo vulnerado, ¿no? Esas son acciones de defensa. Les ponía un ejemplo. Si me arrestan por algo a mí, el máximo tiempo que me pueden arrestar son 8 horas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ha cumplido el plazo de arresto de 8 horas y la policía no me suelta, ¿qué pasa? Uno, se me están vulnerando mis derechos, ¿verdad? Pero yo tengo la facultad de pedir una acción de defensa, que en este caso sería la acción de libertad. Tengo que pedir una acción de libertad para que me puedan soltar o explicar del por qué se me tiene arrestado más de 8 horas, por ejemplo, ¿no? Esa es una acción de libertad. Existen otras acciones, otro tipo de acciones. La acción de amparo constitucional, por ejemplo, también es una acción de defensa de las personas. Por decir, me he ido yo a un juicio, por decir, y en el juicio me han, en la primera instancia me dicen que soy culpable. En la segunda instancia, en el Tribunal Departamental, me dicen que soy culpable. Voy y apelo al Tribunal Supremo de Justicia. Y también resulta que soy culpable, pero yo sé que soy inocente. ¿Se entiende? Yo sigo diciendo que soy inocente. Entonces, ¿qué hago? Activo una acción de amparo constitucional. ¿Sí? Esa es una acción de defensa en el caso de que un derecho esté siendo vulnerado o se crea que esté siendo vulnerado. También existe otra acción de defensa, que es la acción de protección de la privacidad. Cada persona tiene derecho a su privacidad, a sus propias cosas, etc. Pero cuando un derecho es vulnerado, ¿verdad? Yo tengo todo el derecho de exigir a la justicia y al Estado el derecho a la privacidad. Por ejemplo, cuando se publican fotos de menores de edad, cuando se publican fotos de personas víctimas de violencia, cuando se publican fotos íntimas, por decir, y se están haciendo públicas, etc. Yo tengo el derecho de pedir al Estado que proteja mi privacidad. ¿Sí? A ver, esas son acciones de defensa del Estado. También existen acciones de cumplimiento, ¿no? Acciones de cumplimiento. Esas acciones de cumplimiento específicamente tienen que ser hechas hacia las autoridades policiales, militares, ejecutivo, legislativo, etcétera, acciones de cumplimiento, directamente a ellos. Exigirles que cumplan lo que establece la ley, porque pueden haber autoridades, no estoy diciendo que pueden haber autoridades que vayan y estén en contra de una normativa o estén infringiendo una normativa. Entonces, se tiene que activar este tipo de acciones de cumplimiento también. Existe una acción de inconstitucionalidad. Les había dicho, toda ley, todo decreto que es emanado en nuestro Estado no tiene que ir en contra de la Constitución. Si nosotros creemos que una norma está yendo en contra de la Constitución y va a vulnerar derechos, existen diferentes personas que pueden activar una acción de inconstitucionalidad de la norma, ¿no? Esto es un poco ya más avanzado, esto se ve más que todo en el tema de derecho, ¿sí? Y por último existe la acción a la acción popular, ¿sí? Es cuando creemos que como comunidad, como población, como grupo de personas estamos siendo afectados en una cosa, en una acción, podemos activar una acción popular, ¿no? Entonces, esto se da sobre todo cuando, a ver, un ejemplo. Por decir, una empresa minera está contaminando un río y ese río sirve para el sembradío de las personas. Y los comunarios van y le piden a la empresa minera, ¿sabe qué? Deje de contaminar este río porque nos está contaminando a nosotros también y puede perjudicar a nuestra salud, ¿de acuerdo? La empresa minera se niega, dice, no, yo voy a seguir trabajando y no sé qué. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que activa esa comunidad o ese grupo de personas? Y esa es la acción popular, ¿sí? Estas son las acciones de defensa del Estado. Acción de libertad, amparo constitucional, acción de inconstitucionalidad de la norma,
Acción Popular, etcétera, ¿no? Lo que ya les he mencionado. A ver, voy a seguir preguntando. Sebastián Yugra, por favor, active su micrófono. Sebastián, no sé si has activado. Sebastián. ¿Se salió? Ah, no, no se ha salido. A ver. Por último, Ariana Ticona. Ariana. Aquí estoy. Ya. Por favor, dame 3 derechos fundamentales de las personas. La salud, ¿Ya? derecho al trabajo ¿Ya? y derecho, a ver, A la vida, a la educación, a la propiedad privada y un montón de derechos, ¿no? Por eso les digo, es necesario siempre conocer nuestros derechos, ¿sí? A ver, yo creo que ya hemos finalizado. Yo estoy contento porque pregunten y estén preguntando en el chat, etcétera, ¿verdad? Recomendaciones para este tema. Por favor, lean el tema, lean la Constitución. Voy a colgar la Constitución en el Classroom para que puedan tener a mano también en PDF, lo voy a colgar. Y lean derechos, etcétera, ¿no? Voy a comunicarme con ustedes vía chat para ver qué otras acciones vamos a hacer para ir reforzando esta temática, este primer tema, ¿no? Yo les agradezco la presencia a ustedes, agradezco a los papás que están gastando dinero, Profe. quizá. Dime, Anaí. Profe, me llama Nahuel. Vale, voy a hacer una pregunta. Eso de los bloqueos, ¿no ve? ¿Eso cómo quedaría? ¿Así como derecho o cómo queda? La discusión es amplia en este caso, ¿no? Porque al bloquear, estás atentando contra un derecho que es la libre movilidad de las personas. Pero también se establece el derecho a la protesta, ¿no? También, profesor, está afectando al área de los hospitales, no están dejando pasar ambulancias. Todavía no está afectando grave, profe. Yo lo salí. O sea, de uno u otro lado, siempre van a existir afectados, personas que sean afectadas o personas que sean, o que exista una vulneración de derechos, siempre va a existir eso. Pero eso también hay que saberlo analizar, ¿no? Y desmenuzar. Muchos no están de acuerdo con los bloqueos y tienen sus motivos. El tema de la salud es uno de estos, ¿no? Pero por eso yo creo que hay que empezar a ser críticos, autocríticos, ver siempre el problema de fondo a fondo, ¿no? No solamente escuchar versiones, porque lo que pasa y lo que corre en las redes y en los medios de comunicación a veces son verdades únicas y eso no es bueno, ¿no? Tenemos que saber o tenemos que tener la capacidad de analizar a mayor profundidad todos los fenómenos sociales que van aconteciendo siempre en nuestro país. Si alguien te dice, aunque sea tu familia, te dice, no, sabes que esto es así, 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 así. Entonces, está bien, acepta esa verdad, pero no la aceptes del todo, ¿no? Tienes que tener también la capacidad de ir, de repensar y de decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Y desmenuzando. Lo que tenemos que saber nosotros es que nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos humanos, tienen que ser respetados en todo sentido. Y a veces los conflictos sociales no, más allá de que sean peleas con razón o sin razón, a veces siempre están perjudicando y siempre van a atentar contra los derechos de las personas, ¿no? Cuando existen marchas en las ciudades, cuando no te dejan pasar con el auto en la misma ciudad, y se vive todo, sobre todo en la ciudad de La Paz, cada marcha que existe desde ese diferente sector social, los bloqueos que han existido en Bolivia, en la historia boliviana, las marchas gigantescas reconocidas, etcétera, si bien son por derechos,
pero en algún momento también se van a contraponer y van a ir en contra de algunos otros derechos, sobre todo individuales, ¿no? Eso, lo que yo les puedo decir, no puedo hablar más a profundidad de esto porque sería ir politizando el tema, y lo que no quiero es ir politizando, ¿no? Yo quiero que este sea un espacio de participación lo más democrático posible, ¿no? Por eso les digo, ustedes estudien los problemas sociales, los fenómenos sociales, y ustedes sean quienes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Pero estudienlos de verdad, así como se debería, ¿no? Eso es, estimados y estimadas estudiantes. A ver, no tengo más cosas en el chat. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que les voy a pedir nuevamente es que vayan leyendo los temas. La siguiente clase nos vamos a ver, pero ya con el siguiente tema, ¿no? Ya tienen que venir leyendo la siguiente lección. No sé qué lecciones, ahorita no la tengo en mano, pero ya tienen que venir leyendo el tema 2 o el módulo 2. ¿De acuerdo? Y me voy a estar comunicando con ustedes vía chat por los grupos de WhatsApp o Telegram, si es que están ahí, ¿no? Super, Siempre... profesor, ¿no va a haber tarea? Ah, ya. Por si acaso, si has revisado el material, ya tienen tarea. ¿Sí? Ya tienen tarea. En el material, en el módulo, existen actividades. Y las actividades esas las tienen que resolver. Las pueden hacer en sus carpetas o en algún cuaderno extra, etcétera, etcétera. Ahora, si es que vamos a seguir profundizando este tema, a ver, les voy a pedir por favor que vayan leyendo el tema de derechos y deberes de la Constitución, ¿sí? Esa es la única tareita que les voy a dejar yo. La siguiente clase, antes de iniciar, vamos a tomar un breve repaso sobre esto, ¿sí? Es la única tarea, pero como les digo, ya tienen tareas en el módulo. Kiara, no sé, creo que quieres hablar. Sí, profe, es que cuando entro en el Classroom solamente me aparece la información de usted, nada más. Y ahorita que he dicho las tareas y demás, ahorita estoy investigando que no me aparece nada tipo de tarea o algo así. Ya, voy a volver a revisar, a ver, Classroom. Sí, está el material. Ahí está. No sé si lo pueden ver. Es un ¿Qué archivo. dice ciencias, metodología, clases virtuales? ¿Perdón? ¿Qué dice ciencias sociales, metodología, clases virtuales? No, mucho más antes está. Esto es, a ver, el material lo he colgado específicamente el 4 de agosto. Sí, el 4 de agosto, desde el 4 de agosto el material. Lo voy a volver a colgar en una parte que es específicamente de trabajos. Ahí, por favor, ¿sí? Sí, Pero ya porque yo sí creo que el día domingo, sábado me he unido a esta clase de Classroom y pues no me ha llegado. está ahí. Si tú ingresas y buscas los mensajitos del 4 de agosto, están ahí. Ok. Sí. Pero como te digo, voy a volver a colgar en una ventanita del Classroom en la que es mucho más visible. Disnarda, dime, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Cuándo presentaremos la tarea? A ver, yo no les puedo revisar la tarea, ¿sí? Ustedes, y por eso he pedido que los papás, los padres de familia, hagan el seguimiento a ustedes. Ustedes tienen que hacer la tarea, ¿sí? Y ustedes mismos controlarse cómo están haciendo la tarea o hacerla de manera honesta. A esto voy a apelar ahora a ustedes, a su honestidad, a su entusiasmo, a su motivación. Las actividades resuélvanlas ustedes, etcétera. Yo estoy dando clases todos los días ahorita y me va a dificultar todavía revisar tareas, ¿no? Eso es, estimados estudiantes. Ustedes solitos ya pónganse los horarios, etcétera. Y bueno, eso. Ahí los padres de familia, por favor, si me pueden dar una manito. A ver, ¿qué más?
Profesor, disculpe, ¿cuándo será la siguiente clase? Ahí vamos a explicar en la clase metodológica que con segundo de secundaria nos vamos a ver todos los martes de 4 a 6. Todos los martes de 4 a 6. Y tienen que venir leyendo ya el tema siguiente. En este caso sería el tema 2. ¿Sí? Gracias. De nada. No sé si hay más preguntas. Chicos, chicas. No, ¿no? Profe, A ver, vamos. profe, no entendí bien el tema de principios, valores y fines del Estado. Ese tema me compliqué. A ver, voy a aclarar esto, ¿sí? Voy a volver a compartir pantalla. Ahí está. A ver, cuando hablamos de principios, valores y fines del Estado, son aquellos argumentos que el constituyente, cuando echa la Constitución, ha dicho, a ver, el Estado tiene que funcionar en base a principios, ¿no? El no robar, el no ser flojo o el no mentir, son valores del Estado, ¿no? Principios, pueden existir otros principios eh, que también están en la Constitución. La democracia, la participación democrática, la soberanía, el bienestar, el desarrollo y la seguridad. Son diferentes principios que tiene el Estado, pero también hay valores, ¿no? Y a eso nos referimos, con no mentir, no robar, no ser flojo, etcétera, ¿no? Esos son valores. Y fines del Estado es el Somacamaña, el vivir bien, el ñandereco, el tecocabi, el capañán, que tienen que ver con el horizonte de vida que le queremos dar al Estado, ¿no? Les había hecho una pregunta, ¿qué es el vivir bien? ¿No? Es establecer una relación armónica entre seres humanos, entre personas, un espíritu de equidad, de igualdad en derechos, en condiciones, pero también vivir en armonía con la madre tierra, ¿no? Con el planeta, no contaminar, etc. Entonces son fines del Estado. A esto queremos llegar como Bolivia, por decir. Queremos ser armónicos, queremos vivir en relación recíproca con la naturaleza. No queremos ser flojos. Equilibrar nuestro estado, ¿no? Sí, básicamente sería eso, ¿no? Buscar un equilibrio a la convivencia armónica que tenemos como personas. A eso nos referimos con principios, valores y fines del Estado. ¿Sí? Muchísimas gracias, profesor. Ahí de qué. A ver, hasta aquí entonces. Solucionó una interrogante. A ver, yo no sé si hay o preguntas finales de ustedes. ¿Nadie? Creo que nadie. A ver, yo les agradezco nuevamente por darse el tiempito y agradezco a sus papás por dar ese tiempo también, ¿no? Seguramente muchos están gastando megas o algunos en la Wi-Fi, etc. Pero les agradezco. Les vuelvo a pedir y repetir que puedan la mayor cantidad de material con sus demás compañeros. Dime. Bueno, me quiere decir que yo me llamo Nahuel y muchas gracias por la clase que nos está dando. No, no te preocupes. Gracias entonces a ustedes y nos vamos a ver el siguiente martes. Por favor, estén atentos a sus chats
de las clases. ¿Sí? Sí, profe, nos vemos, profe. Chao, Sí, chao. profe, hasta el Nos martes. vemos, nos vemos. Chao, chao. Se cuida, profe. Cuídese el resto. Cuida, se No, cuida. profe, se cuida. profe. Se cuida, profe. Cuídate. Ya, chao. Profe. Chao, 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 profe. Profesor, ¿no existe aquí un grupo de WhatsApp? ¿O tiene algún grupo? Hay un grupo de WhatsApp. ¿Podría mandar el enlace al Classroom? Está, tienes que buscarlo, está. A ver, Bueno. estoy escribiendo mi... Ah, no. No puedo. Pero está en el Classroom, revísalo por favor. Miren. Bueno. ¿Sí? Profe, tengo una preguntita. Dime. Profe, yo soy nueva aquí. ¿Cómo podría ser para estar en el grupo de WhatsApp o el de Classroom? Los chats, los grupos de chats los he pasado están en el Classroom los enlaces para unirse. Busquen bien desde el inicio cada comentario, cada cosa que se está colgando al Classroom, revisen ahí están los links para unirse a los grupos de chat, ¿no? En el Classroom o escríbanme a mi celular y les voy a volver a pasar los links, ¿de acuerdo? Profe, Dime. ¿me puede dar el número ¿Me puede dar el número, su número? 74 24 87 81. Gracias, profe. Chao, chao.